¿Cuántos quieren estar una eternidad con el Señor? ¿Cómo no vamos a poder estar un par de horas aquí, cierto? ¿Sí o no? Si queremos estar una eternidad con Él, ¿cómo no vamos a querer estar un par de horas, cierto? El día domingo, martes, jueves, cada día que hay servicio en la casa del Señor. Amén. Muchas veces pedimos, Señor, yo quiero estar una eternidad contigo, pero no queremos estar una hora. No queremos reunirnos una hora para dar gracias al Señor por lo que Dios ha hecho, lo que estás haciendo y lo que ha preparado también para nosotros. Amén. Así que creo que es importante aquello. Mire, hoy saludamos a los hermanos que han podido llegar, ¿cierto? Allí me parece que hay una visita, ¿sí? Sí, que Dios te bendiga, mi hermana. Bienvenida a la casa del Señor. Amén. Bendecimos ahí a nuestros hermanos, los que ya son de casa. Gusto verle a mi hermana también ahí. Hacía un tiempo que no la veía. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Si usted tiene un poquito de frío, acérquese más a la estufa, no hay problema. ¿Sí? Si quiere correr su sillita más atrás y sentarse más cerca de la estufa, hágalo. Amén. Lo importante es que estamos en la casa del Señor. Amén. Lo importante es que estamos en la casa del Señor con la actitud, con la expectativa. Amén. Sí, de que Dios tiene una palabra, de que Dios nos va a hablar, de que Dios cada día nos va mostrando su voluntad a cada uno de nosotros. Amén. Mire, siempre le he dicho que confiar en Dios cuando todo va bien es fácil, ¿o no? Sí, cierto que sí. ¿Quién nos alegra cuando todo va bien? ¿Quién no confía cuando todo va bien? Pero confiar en Dios cuando vienen pruebas duras y cuando llegan pérdidas dolorosas, ya sea en lo material o humano, no es tan fácil. Ahí ya deja de ser fácil. Escúcheme, ¿por qué? Porque nosotros somos así. ¿Sí? Cuando está todo bien, pues. Pero cuando no todo está muy bien, decaemos, de alguna forma nos desanimamos, de alguna manera empezamos a perder la confianza en aquel que tenemos que colocarla siempre. Y no lo es porque humanamente cometemos muchos errores cuando pasamos por dificultades o pruebas. Cuando nosotros pasamos por dificultades o pruebas, cometemos errores como, por ejemplo, en vez de acercarnos, correr más a Dios, nos alejamos más de Él. ¿Se acuerda? Esto viene desde el principio. ¿Se acuerda Adán en el huerto, no? ¿Se acuerda que Adán cuando se equivoca con Eva, en vez de acercarse a Dios, qué es lo que hicieron? Se escondieron, se alejaron, se escondieron. Y eso viene desde el principio de los tiempos. Que nosotros cuando pasamos por más dificultades, en vez de acercarnos más a Dios, tendemos a hacer lo contrario, a alejarnos, cuando es al revés. Cuando nosotros debemos, escúcheme, acordarnos, como decía el salmista, de todo lo bueno que ha hecho Dios con nosotros para fortalecer nuestra fe, para alimentarla, y para que el pensamiento, el corazón, la mente, hermano, no nos haga alejarnos más de Dios, sino al revés, acercarnos. Porque usted cuando se acuerda de alguien que ha sido bueno, que ha sido generoso, lo que sea, hermano, usted se acerca más a él, ¿o no? Una persona que le ha brindado, le ha ayudado, lo que sea, uno tiende a acercarse, no a alejarse. La pregunta es, ¿por qué con Dios hacemos diferente? ¿Por qué con el Señor nos cuesta tanto acercarnos más a Él cuando tenemos situaciones en vez de... ¿Por qué nos cuesta tanto acercarnos en vez de alejarnos? Y cuando vienen pruebas duras, le decía yo, pero confiar en Dios cuando vienen pruebas duras y cuando llegan pérdidas dolorosas, ya sea en lo material o humano, no es tan fácil. Y no lo es porque humanamente cometemos muchos errores cuando pasamos por dificultades o pruebas difíciles. Y uno de esos errores o de esos peores errores es que muchas veces comenzamos a pensar y a sentir que Dios se ha olvidado de nosotros. Eso es lo primero que pasa en nosotros. Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Quizás no lo decimos textual, pero lo pensamos así. Por eso que muchas veces nuestra oración, en vez de decirle al Señor, aumenta mi fe para vencer, para pasar lo que estoy viviendo, es al revés, le decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Cuando usted y yo debemos pedir fe. ¿Se acuerda un mensaje pasado cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos? Para zarandearos como a trigo. ¿Sí se acuerda ese mensaje o no? Y veíamos qué es lo que pasa para que el trigo llegue a ser trigo. ¿Cierto? Veíamos los procesos. Y le decía yo que muchas veces nosotros vemos los procesos como algo malo. Escúcheme, lo vemos como algo malo cuando el trigo tiene que pasar por ciertos procesos para llegar a ser trigo y pueda ser ocupado para aquello para lo cual también se produce, se siembra, ¿o no? Usted y yo tenemos un propósito. Dios tiene un plan con su vida y la mía, ¿sí? Y para poder llegar a lo que Dios quiere hacer con nosotros nos tiene que meter en esos procesos, en esos zarandeos, en el tribulum, decía que era lo que significaba tribulación, ¿sí? Sí, nos tiene que meter en ese zarandeo, ¿para qué cosa? Para poder llegar a ser
lo que usted y yo, para Dios, tenemos que ser para lo que Dios tiene planeado, planificado para nosotros. Y de repente eso nos desespera a nosotros. Y uno de esos peores errores, le decía, es que muchas veces comenzamos a pensar y a sentir que Dios se ha olvidado de nosotros y que nos encontramos solos muchas veces en medio de los problemas, cuando eso no es ni tampoco será así. Porque usted sabe que hay una promesa. Jesús dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? No dijo voy a estar. No dijo si son buenos o malos. No, dijo yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí? Pero es en esos momentos, es cuando la vida se pone difícil, en donde debemos aferrarnos más a las promesas de Dios. Y recordar cada una de sus bendiciones. Cuando los momentos se pongan difíciles, cuando el tiempo se ponga difícil allí en su vida, es cuando usted más se tiene que aferrar a las promesas de Dios. Claro, es cuando más tiene que acordarse de lo bueno que ha sido Dios con usted. ¿Por qué? Porque eso fortalecerá su fe. Eso alimentará su fe. Y eso, escúcheme, hará que usted también le dé una orden a su mente, a sus pensamientos, a su corazón, para que no desmaye. Por eso David, cuando se sentía desmayar, le daba una orden a su mente, a su alma, a su corazón, a sus pensamientos. Le decía, acuérdate que Dios ha sido bueno, acuérdate, no te olvides de los beneficios de Dios. Bendice, alma mía, Jehová, le decía, ¿o no? Claro, acuérdate, nosotros tenemos un problema que no nos acordamos, tenemos mala memoria. Cuando nosotros, si nos acordáramos de todas las cosas buenas que hizo Dios con nosotros, hermanos, debiéramos nosotros repetirla, dar gracias a Dios, porque eso va alimentando su fe, fortaleciendo su fe y lo va levantando en medio de los problemas y las situaciones. Debemos aferrarnos más a Dios y a las promesas de Dios y recordar cada una de sus bendiciones, porque no hay otra manera de mantener la confianza en Dios. Y de eso quiero hablarle el día de hoy. No hay otra forma de mantener la confianza en Dios. Dios no puede venir y traer confianza a usted si es usted, escúcheme, el que tiene que confiar en Él, al recordarse, al valorar, al meditar y reconocer lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Somos nosotros. Nosotros pedimos cosas que Dios ya nos dio, que están en usted, que es usted que tiene que manifestar. Por eso nos pasamos la vida pidiendo cosas. Jesús dijo, piden mal. Están pidiendo para lo que ustedes quieren, para lo como piensan, para cómo se sienten. Claro, para su deleite, dijo. Escúcheme, para poder darle confort a nuestra alma. Cuando Jesús dijo, no pidan así. Entonces, ¿cómo tenemos que pedir? Con fe. Dando gracias a Dios por todo, dice Pablo, en oración, ruego. Claro, dando gracias al Señor por todo, porque eso es lo que Dios espera de usted. Gratitud por todo lo que Dios hace, por lo que ya ha hecho, escúcheme, y por la fe, por lo que ya tiene preparado para nosotros. Eso es lo que Dios espera, porque no hay otra manera de mantener la confianza en Dios, no hay otra forma de mantenerse firme en medio de las tormentas, sino es recordando lo bueno que ha sido Dios con su vida. No hay otra manera. Cada vez, escúcheme, por eso que el enemigo influye en cómo pensamos. Y ojalá mantenernos la vida entera pensando lo malo que lo hemos pasado, lo malo que lo han hecho, lo que hemos sufrido, lo que estamos pasando. Nos mantiene así una vida entera porque así Él sabe que nos tiene bajo control. Nos tiene influenciado, en vez de darle gratitud a Dios, a solo quejarnos. Cuando problemas vamos a tener, situaciones vamos a tener. Jesús dijo, van a tener aflicciones. Escúcheme, vamos a tener aflicciones, pero de lo que usted y yo no nos podemos olvidar es que Él siempre está con nosotros. Escúcheme, es que Él siempre está con nosotros. Porque no hay otra manera de mantener la confianza en Dios, no hay otra forma de mantenerse firme en medio de las tormentas, sino es recordando lo bueno que ha sido Dios con su vida. Por eso David le decía a su alma, le decía a su mente, le decía a sus pensamientos, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Le recordaba a su mente, a lo que pensaba, a su corazón, a su alma. Le decía, acuérdate. ¿Por qué David le decía acuérdate? Porque si no desmayaba. Pero el acordarse lo bueno que había sido Dios con él, con su casa, lo bien que le había hecho, le daba fuerza, le fortalecía en fe cuando las cosas no andaban bien. Cuando las cosas no andaban bien, cuando muchas veces tenía que arrancar por tiempo, vivir temporada, a veces arrancando escondido.
Porque muchas veces habrá momentos en donde el alma se siente o sentirá que el cielo se cerró. ¿Le ha pasado a usted? Que de repente usted medita y dice, Señor, ¿pero por qué? Y empieza a alimentar el alma con pensamientos que no tiene que alimentarla. Y ahí es donde empieza la nostalgia, el desánimo, el desaliento, la depresión, porque usted empieza a alimentar algo que no tiene que alimentar. Habrá momentos, hermano querido, en donde parecerá que los vientos nos dan tregua y que los vientos golpean sin misericordia nuestras vidas. Van a haber momentos así. El que le diga que no, le miente, porque los van a ver. Pero en medio de esos vientos, en medio de esa tormenta, en medio de aquello que golpea sin misericordia, está aquí Él, escúcheme, está aquí Él que tiene poder para mantenerlo estable, sostenerlo, guardarlo, cuidarlo, protegerlo de que esos vientos, de que aquello que golpea sin misericordia su vida, hermano, no tenga poder para terminar con usted. Y es en esos momentos cuando la vida se pone más difícil, es en donde debemos aferrarnos más a las promesas de Dios y recordar cada una de sus bendiciones. Le digo por qué. Porque son esos los momentos en donde debemos avivar mucho más nuestra confianza en Dios. Es ahí donde usted tiene que avivar esa confianza, esa fe que tiene en el Señor. Porque cuando todo está bien, no avivamos nada. Porque no tenemos una necesidad. Por eso Dios tiene que permitir que se cree una necesidad en nosotros para que lo que hay en usted esté avivadito. ¿O no? Claro, ¿cuántas veces estamos a veces en la prueba más difícil y ahí sí que gemimos, clamamos, lloramos a Dios, le pedimos a Dios? Pero si no está esa necesidad, ¿me está entendiendo? Por eso debemos entender esto. ¿Cómo podemos mantener esa confianza en el Señor? Es avivando aquello que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Recordándonos siempre de aquello. Porque son esos los momentos en donde debemos avivar mucho más nuestra confianza en Dios. Y a lo mejor usted se pregunta, ¿cómo poder fortalecer, pastor, esa fe? Si el dolor que muchas veces se siente es tan grande. Y es justamente de eso que lo que le quiero compartir el día de hoy. Quiero compartirle 3 formas, 3 maneras en las cuales usted y yo podemos mantener nuestra confianza en Dios aún en los momentos difíciles o de dificultad. Porque eso es lo que usted necesita. Nosotros muchas veces solo, Señor, bendíceme, ayúdame. No, es como tú te puedes mantener así, porque si no vamos a pasarnos la vida pidiendo lo mismo. Ayúdame, porque no sabemos cómo enfrentar las situaciones que enfrentamos hoy. Y es para eso que Dios nos prepara. No es para eso que usted prepara un hijo. Para que crezca, se desarrolle y aprenda a enfrentar la vida. ¿Y quién le dijo a usted que Dios nos prepara de otra manera entonces? Porque cuando crecemos y nos desarrollamos, nos convertimos en esos hombres y mujeres de fe que Dios quiere de sus hijos. Y la primera es: no permitamos que el dolor por lo que nos haya sucedido domine nuestras vidas. No permitamos que el dolor por lo que estés viviendo, lo que estemos viviendo, lo que estemos atravesando, lo que nos haya sucedido, hermano, tenga control de nuestras vidas. Porque si usted le cede el control a ese dolor, ese dolor le va a marcar la dirección que usted tiene que tomar. Y cuando usted le da el control al dolor, hermano, caemos en tierra, como decía en el mensaje pasado, vamos a parar a tierra ajena, a tierra que Dios nunca ha preparado para nosotros. Entonces, la primera es: no permitamos que el dolor por lo que haya sucedido domine nuestra vida. Le hablo esto primero para a lo que vamos a ir a respaldar allí con la palabra. La primera: no permitamos que el dolor por lo que haya sucedido domine nuestras vidas. No permitamos que el dolor por lo que muchas veces nos viene nos controle. Porque cuántos quizás el día de hoy llegaron con un problema que tienen que enfrentar mañana.
Pero ese problema ya tomó control de su vida, de su corazón, de su mente el día de hoy. ¿Y sabe cómo sale mañana usted a enfrentar el problema? Porque ya hoy día ese problema tomó el control de ustedes. ¿Y por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no tomamos hoy día, delante de la presencia del Señor, el control de aquel problema? ¿Por qué no invertimos los papeles? ¿Por qué no tomamos esa fe que Dios nos da y la usamos para aquello que Dios, para aquello que Dios requiere? Pero muchas veces llegamos a la casa del Señor, hermano, con una situación en la cual ya hemos cedido el control. Por eso cuando usted sale, muchas veces alguien sale, a veces se da igual. Y no porque la palabra no haya sido sembrada, no porque la palabra no tenga poder, no porque Dios no le hable, no porque Dios lo haya dejado solo, no. Sino que es porque cedimos el control, cedimos la autoridad, ese poder, lo cedimos nosotros a las situaciones que enfrentamos y ya salimos mañana como perdedor. No permitamos que el dolor, por lo que muchas veces nos viene, nos controle. Tampoco permitamos que nuestras fe se debilite por duros y difíciles que sean los problemas que estamos enfrentando hoy. Tampoco permitamos que nuestro corazón se dañe y la duda entre a nuestra mente, sino que así como dice Proverbios 4:23, que ante todo cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro corazón. Vamos a Proverbios capítulo 4, verso 23. Escuche lo que dice. Y dice así en el nombre poderoso de Jesús. Sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que piensas, sobre todo lo que dejas entrar a tu corazón, sobre todo lo que dejas entrar a tu alma, a tus emociones, sobre todas esas cosas. ¿Cuál es el consejo? Dice, cuida tu corazón, guarda tu corazón, cuida tu mente, cuida tus pensamientos. Se lo leo textual. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Da el motivo, porque de él mana la vida. Entonces es importante que usted cuide lo que piensa, pues. ¿Qué es lo que brota del corazón? Los buenos y los malos pensamientos. ¿Por qué hay que guardar el corazón? Porque si no, su mente se llena de lo que Dios no quiere. ¿Y cómo lo guardo mi corazón? Recordando lo bueno que ha sido Dios, lo que Dios quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso le dará vida, escúcheme, a lo que pienso. Por eso que lo que piensa usted, si usted, conforme a cómo lo alimente, si es bueno, lo que usted va a pensar va a ser bueno, lo que va a alcanzar va a ser esas victorias que Dios nos entrega cada día por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si es malo, ya salió como perdedor. Porque usted no guardó su corazón, porque usted alimentó su corazón con lo que no tenía que alimentarlo, escúcheme, y de ahí brotó no lo bueno, lo malo a su mente, y su mente empezó a controlar sus decisiones, su vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y sabe por qué le leo este proverbio? Porque habrá momentos en donde muchas veces miraremos a nuestro alrededor y lo que encontraremos serán más tormentas de las que estamos enfrentando, pues. Si esta vida no es color de rosa, el que quiera hallar su vida en este mundo la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, Jesús dijo, la hallará. Entonces van a haber desafíos día a día que tú y yo vamos a tener que enfrentar. Pero tenemos que enfrentarlos con el corazón correcto, con la mente correcta, con las cosas correctas y en el alma, porque si no sabe lo que va a pasar con su alma. Le va a empezar a hablar, lo va a empezar a llevar por caminos que Dios nunca quiere que usted recorra. Claro, nos va a empezar a meter, como decíamos en el mensaje pasado, en tierra ajena. El pueblo de Israel, cuando es llevado cautivo a Babilonia, ¿sabe por qué fue llevado? Porque ignoró la voz de Dios, ignoró la palabra de Dios, ignoró el mensaje de Dios. Empezaron a pensar como quisieron y de repente se encontraron que estaban en cautiverio, en tierra en donde Dios nunca los quería tener. Porque habrá momentos en donde muchas veces miraremos a nuestro alrededor y lo que encontraremos serán más tormentas. ¿Cómo está, señora Daniela? Que Dios la bendiga. Camilo.
Es por eso que si usted el día de hoy está en una situación o lugar así, si usted siente que el peso que está cargando a causa de los problemas, las situaciones o lo que enfrenta, si siente que eso es más grande que sus fuerzas, quiero que sepa que hay una palabra para usted. Quiero que sepa que hay un verbo para usted. Quiero que sepa que hay una roca inconmovible para usted y se llama Jesucristo. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la roca inconmovible para su vida y la mía. Claro, hay una roca inconmovible que ninguna tormenta puede mover. Y es Jesucristo. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad, Él es la roca inconmovible, que sea la tormenta que usted pueda estar enfrentando. Hermano, esa tormenta no tiene el poder de mover a Dios y si usted está parado en esa roca tampoco lo moverá. Por eso Proverbios 4:23 dice que de toda cosa cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida tus pensamientos. Que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón porque de él mana, de él brota, de él sale vida. Claro, usted lleva su vida a lo que piensa. Y si piensa mal, allá está llevando su vida. Pero si piensa bien, allá la lleva. Si piensa en que Dios nos dio la victoria y que en el nombre de Jesús somos más que vencedores, hermano, allá llevamos nuestra vida y alcanzamos lo que está escrito también para nosotros. Y escuche cómo dice el mismo texto en la Biblia versión habla hoy. Dice, cuida tu mente más que nada en este mundo, porque ella es la fuente de la vida. ¿Sí? Usted sabe que muchas veces como pensamos hablamos, ¿no? ¿Y de aquí qué es lo que hay? Vida, pues. ¿Sí? Aquí hay poder para bendecir, maldecir, para dar vida y muerte a lo que hablamos, ¿no? Claro, por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón, cuidarlo. Porque así estaremos cuidando no solo nuestra mente, lo que pensamos. Claro, y lo que salga de nuestros labios, de nuestra boca, hermano, será para bien. Del fruto, de ese fruto nos vamos a alimentar. Proverbios 18, 20, 21. Dice que del fruto de tus labios se llenará tu vientre. ¿Por qué? Dice porque, ¿qué es lo que hay? Porque en la boca está el poder, en la lengua de bendecir o maldecir, de vida o muerte. Eso quiere decir que lo que usted hable va a crear un fruto en el mundo espiritual. Y conforme a lo que habló será lo que va a volver a usted. Se llenará tu vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará, comerá del producto de sus labios. ¿Por qué? 21. Porque la muerte y la vida están en el poder. Dígale al lado, de lo que hablas. Y el que la ama, el que ama su lengua, el que ama su boca, el que cuida sus palabras, el que cuida lo que piensa, el que cuida su corazón, el que guarda su corazón, dice que comerá de sus frutos, de lo que cuida, de lo que guarda allí. Entonces lo primero que puedo ver acá es que lo primero que se pone en peligro, mi hermano, lo primero que se afecta cuando pasamos por pruebas duras y pérdidas es el corazón y la mente. Eso es lo primero que se afecta cuando usted pasa por cosas difíciles, por problemas difíciles, situaciones complicadas. Lo primero que se afecta es su corazón y su mente. Por eso de toda cosa guardada, guárdalo, cuídalo. Cuídelo, porque es lo primero que se afecta en la persona. Es lo primero que se daña. Y se afectan porque en medio de los problemas y las pérdidas empezamos a pensar y a sentir lo peor, ¿o no? ¿Me dice usted? ¿Qué es lo que piensa cuando hay un problema grande? ¿Cómo piensa? Y se va a dar cuenta que lo que piensa, escúcheme, está plasmado aquí a través de lo que Dios nos habla hoy día. Empezamos a sentir que estamos solos, que no podemos, empezamos a sentir que Dios se olvidó de nosotros, empezamos a pensar que todo está perdido. ¿Y sabe cómo empezamos a caminar y a dónde llevamos nuestra vida? Aquello que pensamos. Por eso le decía, si usted llegó con un problema hoy,
y no cuida su mente, no guarda su corazón de eso que lo afecta, hermano, mañana va a salir a enfrentarlo como un perdedor. Por eso mañana dice, no tengo ni ganas de levantarme hoy día. Mire, todavía no enfrenta nada y ya no quiere, ya perdió el ánimo, ya perdió el valor, ya no tiene fuerza para enfrentar lo que tiene que enfrentar porque hoy le llegó una mala noticia. Si mala noticia vamos a tener siempre. Claro, vamos a tener siempre malas noticias, situaciones, problemas, desafíos. ¿Quién no tiene un desafío en el mundo? ¿Hay alguna persona que no enfrente un desafío cada día? No hay ninguno. Empezamos a sentir y a pensar que ya no hay esperanza para nosotros porque empezamos a pensar y a sentir lo peor. Empezamos a pensar mal. Y empezamos a pensar mal y a sentirnos, y a sentir lo peor porque no sabemos cómo guardar aquello que nos lleva a eso. Y eso es lo que nos lleva a la desesperanza. Eso es lo que nos lleva a las preocupaciones, a los afanes, a cometer errores cuando tenemos que tomar decisiones. Porque entramos en la desesperanza. Porque la paz verdadera, escúcheme bien, no es ausencia de problemas. No es ausencia de tormenta. La paz verdadera no es eso, sino que la paz verdadera es la presencia de Dios en medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de tu vida, en medio de lo que estás viviendo hoy. Esa es la paz verdadera. Tengo paz porque sé que Dios está conmigo, no estará, está conmigo. Esa es la paz verdadera, no es la solución que te puedan dar, la esperanza que te puedan dar. No, Cristo es mi paz verdadera. Porque pase lo que pase, suceda lo que suceda, sé que Él está conmigo. Sé que Él camina conmigo, sé que Él es mi guardador, sé que es mi ayudador, sé que es mi proveedor, sé que es mi sanador, mi libertador. Él es todo. Entonces esa tiene que ser su paz y mi paz verdadera. Y para eso usted tiene que guardar su corazón. En medio de la situación acordarse de que esa paz verdadera que es Cristo también estuvo ayer con usted. También estuvo antes con su familia, con su casa, con su padre. Y hoy seguirá estando también con su vida. Él no falla. Él es real. Es verdadero. Claro, sus promesas son para siempre. Su palabra es fiel. Dígale al de al lado, Él es tu paz verdadera, dígale. Claro, dígaselo. Él es tu paz verdadera, no lo que el médico te va a decir mañana, es lo que Dios hizo hoy, lo que Dios me dice hoy. Nosotros no, vamos a ver cómo nos va mañana, vamos a ver cómo nos va mañana, mire. Y el enemigo está esperando que usted abra sus labios, suelte esa palabra para tomar esa palabra y llevar un fruto de esa palabra a su vida. No, me va a ir bien. Ay, ¿por qué, pastor? Me va a ir bien porque el que está conmigo es el que me da paz, confianza y la fuerza para que eso suceda. Por eso nos va a ir bien. No, mañana vamos a ver, no, que mañana tiene su propia preocupación, su propio afán, dijo Jesús, hoy día. Él está hoy conmigo, Él está hoy contigo. Por eso que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente más que nada en este mundo, porque ella es fuente de vida. Claro, lo que piensa allí, lo que almacena allí, lo va a direccionar, va a tomar su vida y la va a llevar a lo que usted piensa. Ejemplo, por eso cuando usted se siente mal, sabe que hay algo que le hace mal, pero piensa y dice, oh, que se ve rico eso, ¿qué lo hace? ¿Qué hace su mente? ¿A qué lo lleva ese pensamiento? A comer algo que usted sabe que le hace mal igual, ¿o no? Porque su mente es una fuente de vida, lo lleva, lo mueve a usted, a lo que usted piensa. Porque eso es lo primero que se pone en peligro cuando no cuidamos nuestro corazón, cuando no cuidamos nuestra mente y cuando no cuidamos lo que se piensa. Eso es lo primero, porque eso es lo primero que se afecta cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos también por pérdida. Lo primero que se afecta es la mente y el corazón, no se olvide de eso. Claro, y es por eso que cuando empezamos a pensar y a sentir lo peor, eso nos lleva a la desesperanza.
Por eso el consejo es: busquemos que Dios sea nuestra roca en medio de cualquier tormenta. Le repito, busquemos que Dios sea nuestra roca en medio de cualquier tormenta, porque así no habrá tormenta que nos pueda mover de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Siendo eso lo primero que debemos hacer para fortalecer nuestra esperanza en medio de los momentos difíciles. Y es cuidar nuestro corazón, es cuidar nuestra mente, es cuidar lo que se piensa y no permitir que el temor, que la duda o la incertidumbre nos controle. Y como número 2, le dije que son 3 cosas. Como número 2, recordemos quién es Dios. Escuche, recordemos quién es Dios y que nosotros, o sea, usted, yo, diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Eso es lo segundo. Recordar quién es Dios y recordar que tú eres hijo de Él. ¿O no? Claro, recordar que usted es hijo de Él. Recordemos que Él como Padre nos cuida, nos ama y que eso como Padre y lo que Él ha hecho como Padre nos lo ha demostrado teniendo el control siempre de todo en nuestras vidas. Escúcheme, Dios siempre ha tenido el control de todo en su vida. Pastor, pero ¿por qué estoy así? Dios sigue teniendo el control. Él sabe por qué, pero no te dejará caer. Dice la Biblia que Él no dejará caído al justo para siempre. Porque, por ejemplo, cuando el hijo pequeño empieza a caminar, uno como padre lo que hace es soltarlo, ¿o no? Cuando empieza, tiene que soltarlo para que aprenda, ¿no? En algún momento cuando empieza a caminar el hijo. Uno lo deja ir solo, uno lo deja caminar solo. Y usted y yo sabemos que a lo mejor el bebé tambalea en sus primeros días y en sus primeros pasos. Y hasta a lo mejor también de repente se golpea y se cae. No tenemos un nietecito, ¿cierto?, que queda justo a la altura de la mesa y cuando se acerca saltamos todo porque si no... y cuando se para así porque está aprendiendo a caminar, ¿o no? Pero no lo andamos tomando porque tiene que crecer, desarrollarse, aprender a caminar, ¿cierto que sí? Pero siempre, escúcheme, la mirada y las manos del papá o la mamá están cerca para protegerlo, ¿no? Por eso le decía, estamos ahí, nosotros somos los abuelos y saltamos, cuidado con el cabezazo, cuidado con la mesa, porque queda justo a esa altura, la frente le queda justo en el borde de la mesa aquí. Porque todo padre suelta al bebé, pero no lo hace para que se haga daño, ¿no? Entonces, ¿por qué piensa así? ¿Por qué piensa que está solo? ¿Por qué piensa que en medio de lo que está viviendo, no hay nadie al lado suyo? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué se siente solo? ¿Por qué siente que está dando pasos solo si no lo está? Si Dios es Padre y usted y yo somos sus hijos, Él siempre está presto, Él sabe lo que te va a hacer mal, lo que no nos hace mal, Él sabe dónde está el peligro, Él nunca nos deja solo, pero nos suelta, porque hay que crecer, hay que desarrollarse en Cristo, hay que alcanzar la estatura del varón perfecto a la plenitud de Cristo. Porque todo padre suelta al bebé, pero no lo hace para que se haga daño, sino porque es necesario que el bebé se desarrolle. Es necesario que el bebé aprenda a caminar y también se haga fuerte. Yo le veo las piernecitas, mi nietecito chiquitito, y mira para arriba y se contrapesa, parece trompito, parece que se va a caer, pero no cae. Pero ¿cómo está uno con la bola? ¿A qué hora se cae para saltar al tiro a sujetarlo? ¿Y quién le dice a usted que Dios no está así con usted? Si Él es Padre. Lo que pasa es que nosotros no guardamos el corazón. Por eso pensamos cualquier cosa. Pero aunque pensemos cualquier cosa, en medio de eso que pensamos, Dios sigue estando ahí. Lo que pasa es que cuando pensamos lo que no tenemos que pensar, nos cuesta verlo, nos cuesta percibirlo, nos cuesta darnos cuenta. Claro, nos cuesta darnos cuenta que Él sigue ahí. Por eso estamos de pie. Acuérdese que hay uno que anda como león rugiente, que usted cree que si Dios no estuviera ahí, Él no buscaría cómo destruirlo. Por eso que aunque muchas veces pasamos por situaciones difíciles, eso no sucede porque Dios sea malo. Eso no sucede porque Dios quiera que nos hagamos daño.
o porque se haya olvidado de nosotros, no, sino al contrario. Sino que Dios permite ciertas cosas o situaciones en nuestra vida porque Él quiere formarnos, porque Él quiere hacernos fuertes, porque Él quiere que nos desarrollemos y nos hagamos mejores, lleguemos a alcanzar lo que Dios quiere de nosotros. Por eso muchas veces permite ciertas cosas, lo que pasó con Israel. Su pueblo, la niña de sus ojos, no escuchaban a Dios, no miraban a Dios, no percibían a Dios, hacían lo malo delante de Dios. Escúcheme, y sus decisiones los llevaron a tierra ajena, a la cautividad. Pastor, la Biblia dice que Dios levantó, permitió. Sí, Él permitió, pero Él no los llevó, permitió que eso sucediera, que fueran llevados cautivos por otro reino. Él permitió que ellos fueran a parar a tierra ajena por las decisiones que ellos tomaban. Porque yo le dije que muchas veces la corrección de Dios viene como consejo. Y otras veces cuando usted no acepta el consejo viene como consecuencia. Entonces Dios permite ciertas cosas o situaciones en nuestra vida porque Él quiere formarnos, porque Dios quiere hacernos fuertes y porque quiere que nos desarrollemos y nos hagamos fuertes, mejores. Por eso si queremos avivar nuestra fe en los momentos de dificultad, debemos recordar quién es Dios. Escúcheme, recordar quién es Dios y no olvidar quiénes somos nosotros, porque eso a usted le dará confianza. Debemos recordar quién es Dios y no olvidarnos quiénes somos nosotros. Porque del momento que usted se olvida quién es usted, usted también se olvida quién es Dios. Pastor, yo no me olvido quién es Dios. Entonces, ¿por qué te olvidas quién eres tú y lo que Dios puede hacer por ti si es tu Padre y tú y yo somos sus hijos? Salmo 103, verso 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos. Como el Padre se compadece de los hijos. Dice, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Sí? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, así como un padre se compadece de sus hijos, así también nuestro Padre Celestial se compadece de nosotros. Y como número 3, busquemos llenar nuestras vidas de las promesas de Dios. ¿Sabe qué hacía David en los momentos difíciles? Se acordaba de lo bueno que había sido Dios y de las promesas que habían para él. Y eso lo mantenía firme, escúcheme, en medio de todo lo que le tocaba enfrentar y vivir. Se acordaba de las promesas de Dios, por eso cuando oraba podía partir desanimado, pero terminaba dándole orden a su alma porque se acordaba mientras estaba ahí, se acordaba, meditaba y venía el pensamiento. Venía eso del Espíritu también a él, a recordarle, a traerle a su memoria lo bueno que era Dios con él, lo bueno que había sido con él. Busquemos llenar nuestras vidas de las promesas de Dios, pero busquemos también caminar en ellas. Y una de las promesas de Dios en las cuales debemos caminar en los momentos difíciles está allí en Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Usted sabe que en Habacuc, en el capítulo 1, se quejaba. Y le decía al Señor, ¿por qué ellos prosperan? Y nosotros mira cómo estamos, somos tu casa, somos tus hijos, somos la niña. Y mira cómo les va a ellos y a mí me va mal, le decía. En todo el capítulo 1. En el capítulo 2 Dios le responde. Y ahí es donde le dice, escribe la visión en tablas. ¿Sí? Porque aunque tardara, le dijo, para que corra el que le iré en ella, ¿cierto? Le dijo, porque aunque tardara, le dijo, espérala, porque sin duda vendrá, ¿cierto? Le está respondiendo en el capítulo 2, pero en el capítulo 3, escúcheme, aquí ya viene. ¿Qué es lo que viene? Vino una convicción ahora en Habacuc, porque Dios le trae a la memoria lo bueno que había sido Dios con el pueblo. Escúcheme, usted se queja, Dios le responde y la otra parte le toca a usted nuevamente. Y esa otra parte es aprender a confiar en Dios, aunque usted no vea nada. Porque el hecho que usted no vea nada no quiere decir que Dios no está con usted o que Dios no está trabajando en el problema que usted enfrenta. Aunque la higuera no florezca ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada
y no haya vacas en los corrales. Imagínense con todo eso, nosotros no aguantamos una. 18. Con todo, aunque viva todo eso, aunque esté pasando todo eso, aunque me haya ocurrido todo eso, dice Habacuc, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La pregunta es, ¿cómo alguien puede alegrarse viviendo todo lo que Habacuc enumera en el verso 17? ¿Sabe cómo? Acordándose a alguien primero, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él en Dios? Escúcheme, y de todo lo bueno que ha sido Dios con su vida. Porque no hay otra forma de pensar así. Cuando uno lee eso, uno dice, no, pero eso es imposible sentirse así, pastor, cuando hay problemas. ¿Y sabe por qué es imposible? Porque nos alejamos de la gratitud. Porque cuando hay gratitud, escúcheme, suceda lo que suceda, pase lo que pase, a usted nadie le quita la alegría, el gozo, ¿sí? Y la fuerza, las ganas de dar gracias por lo que ya ha pasado, por lo que ya han hecho. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. 19. Jehová el Señor. ¿Por qué alguien puede hablar así? Habacuc dijo, porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Miren de al lado y dígale, entonces ahora sé por qué no estás hablando así, dígale. Vamos a cambiarla al revés. Claro, porque cuando busquemos a Dios como nuestra fortaleza, vamos a dejar de hablar así, de pensar así, porque vamos a guardar nuestro corazón para Él. Habacuc habla así, dice, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y en mis alturas me hace andar. Entonces, aunque la higuera no florezca, aunque no haya uva en las enredaderas de los parronales, aunque se pierda la cosecha del olivo, aunque los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos queden vacíos, Habacuc dijo, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, en aquel que tiene la salida, la respuesta, y todo lo que yo necesito para mi vida. Porque el Señor es mi fortaleza y mi fuerza, dijo, solo Él hace nuestros pies como las de las ciervas y por las alturas nos hace andar. Entonces, aunque se pierda todo, o aunque vengan momentos duros, guardemos nuestro corazón, guardémoslo y alegrémonos y gocémonos en Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra salvación. Escuchen, no es lo que perdimos, no es lo que no está. Dios es mi salvación y cuando Él es mi salvación, lo que se pierde lo restituye. Lo que se va, Dios lo vuelve a traer. Lo que parece lejos, Dios lo vuelve a acercar. Porque Él es mi salvación, no es lo que se va, no es lo que se alejó, no es lo que me quitaron. Es Dios mi salvación. Él es el que tiene el poder para traer, restituir, para acercar aquello que para nosotros puede ser imposible. Alegrémonos porque Él es tu salvación, Él es mi salvación. Hermano, no es en lo que vivo, no es en lo que tengo, no es en lo que pienso alcanzar. No, Dios es mi salvación y Él tiene el poder para hacer todo aquello que anhela mi corazón. Porque Él es nuestra fortaleza en esos momentos de dificultad. Y si la montaña de problemas es muy dura, dijo Habacuc, si la montaña de problemas es muy inclinada, si esa montaña de problemas está cuesta arriba y muy difícil de escalar, muy difícil de escalar y conquistar o superar, Dios el día de hoy nos está diciendo que Él nos da la firmeza del venado, el cual es capaz de pisar sobre las alturas. Dios nos da esa firmeza para caminar en lugares en donde nadie más puede caminar. Escúcheme, usted sabe que el venado salvaje es capaz de andar en montaña en donde ni siquiera un escalador puede andar. ¿Sí? Porque Dios, escúcheme, porque ese animal tiene la fuerza para poder sujetarse a través de sus pezuñas, esas garritas que tiene. Y la Biblia dice que hoy Dios nos da esa fuerza para caminar en donde parece que es imposible poder hacerlo. Para alcanzar, escalar, alcanzar cosas que humanamente son imposibles de alcanzar.
Dios nos da esa fuerza. ¿Sabe por qué Dios nos da esa fuerza? Porque tú y yo lo hacemos nuestra fortaleza. Por eso hay cosas que son imposibles humanamente alcanzarlas, que Dios las puede traer, las puede acercar, o Dios te puede tomar y accesar literalmente a ellas. Por eso es que puede que estemos viviendo el día de hoy a lo mejor situaciones difíciles, aquí ya casi terminando. Pero no perdamos la fe, no perdamos nuestra confianza en Dios. Hermano, no dañemos nuestra mente y nuestro corazón, sino que sepamos quién es Dios, porque eso es lo tercero. Y sepamos quiénes somos nosotros como hijos de Dios, alimentándonos cada día a través de las promesas de Dios. Si hay algo que te va a ayudar a fortalecer tu confianza en el Señor, es que alimentes tu vida, tu mente, tu corazón y tu fe con las promesas de Dios, con la palabra de Dios. Un creyente no puede estar sin leer la palabra. Alguien que cree en Dios no puede estar sin leer la palabra. Si usted no puede estar sin comer un día, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando no come un día? Oh, pero mal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se siente su hombre interior, su espíritu, si no lo alimenta con la palabra? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cómo se siente? Débil. Imagínese, y usted lo pone en sacrificio, un día, 2 días, 3 días, una semana a veces, que no le alimenta, un mes que no le alimenta. Hermano, ¿cómo su mente no lo va a llevar conforme a lo que usted piensa? Si no alimentamos aquello, escúcheme, que nos lleva a sujetar lo que piensa, que nos lleva a hablarle a nuestra alma, que nos lleva a guardar nuestro corazón. ¿Cómo eso va a poder sujetar aquello que mi mente deja entrar a través de las situaciones que enfrento? Si no tengo fuerza, esa persona, ese hombre interior, ese otro yo en usted, si no tiene fuerza para poder confrontar lo que muchas veces nuestra alma siente. Porque nuestra alma es la que siente que los cielos se cierran, que las cosas van mal, porque allí están sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, sus pensamientos. Y si el hombre interior nos alimenta, ¿cómo voy a poder resistir aquello? Escúcheme, que viene para sacarme de la voluntad de Dios y llevarme a lo que pienso. Aprendamos no solo a confesarlas, sino que también, como Habacuc, aprendamos a vivirla cualquiera sea la situación que estemos enfrentando, viviendo o atravesando. ¿Por qué? Porque solo así podremos mantener la confianza en Dios y mantenernos firmes en medio de cualquier tormenta. Y será porque ya sabemos que no estamos solos en medio de las situaciones difíciles. Será porque sabemos que Él es nuestra salvación, que Él es nuestra fuerza y que en medio de esos momentos de dificultades Dios nos da el pie y nos da la fuerza del venado, el cual puede caminar en medio de esas montañas, en medio de esos problemas, en medio de esas situaciones que para nosotros serían imposibles poder escalar. Porque no se olvide que Dios es más grande que cualquier problema. Escúcheme bien, no se olvide, porque nos olvidamos. ¿Por qué me dice pastor que nos olvidamos? ¿Por qué entonces le damos más lugar, más mente, más pensamiento, alimentamos más al problema que a aquel que tenemos que alabar? Y es porque sabemos que Dios es más grande que nuestros problemas, pero no lo practicamos. Y es ahí donde empieza a operar ese poder que hay en usted, cuando usted empieza a practicar aquello que usted cree de Dios. Es ahí que el mundo espiritual empieza a manifestar en el mundo físico lo que humanamente es imposible alcanzar acá. Dios es más grande que cualquier dificultad que podamos estar viviendo el día de hoy, ya sea económica, de salud, física, emocional. Dios es más grande que cualquier problema. Por eso busque que Dios sea la roca en medio de su tormenta. Claro, busque que Dios sea la roca en medio de su tormenta, aunque usted quizás a lo mejor ahora, a causa de los problemas, no pueda verlo ni sentir a Dios con claridad. Porque nosotros ya de un momento que no sentimos a Dios, ya no es como que parece que estamos solos. No, hermano, tú no necesitas sentirlo, tú necesitas creerlo. Porque si no, cuando no lo sienta, ¿qué le va a pasar? Cuando lo sienta, y cuando no. No, yo necesito creerlo.
Creer que aunque no lo vea, Él sigue estando ahí. Creer que aunque parece que todo se mueva alrededor mío, Él está ahí, para guardarme, cuidarme, protegerme, fortalecerme. Y eso no es de sentido, es de fe. Porque no se olvide que las tormentas son parte de la vida y no una señal de abandono. Nosotros creemos que las tormentas es una señal de abandono. No, son parte de la vida, como el clima. Hay días que van a haber sol y hay días que vamos a tener tormenta. Y no porque haya una tormenta es como que Dios se fue, no sé, a otro mundo. No, son parte de la vida. Jesús lo dijo con mucha claridad en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa habló Jesús para que tengamos paz? Para que en Él tengamos paz. Nos dijo: en el mundo van a tener aflicción, o sea, ya nos lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo? Pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Entonces escuche esto para terminar. Aquí Jesús nos habla claramente. Porque aquí no dice quizás, sino que aquí Jesús nos está hablando una verdad que nos debe tener preparados. Porque las aflicciones vienen para todos. Cuando Él dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, te está diciendo tienes que estar preparado. ¿Por qué? Porque aflicciones las tienen todos y todos en el mundo. Pero como no buscamos alimentarnos de la palabra de Dios, viene un problema y nos pilla no preparado. Dice, ¿cómo no preparado, pastor? Por eso nos lleva a pensar cualquier cosa. Nos lleva a pensar lo peor. Porque si nos acordáramos de esta vez, no, si Jesús ya nos dijo. Y como Él nos dijo, yo me preparo. ¿Sí? Yo me preparo, yo no me rindo, yo me preparo. Escúcheme, cuando dice Jesús que cada día tiene su propio afán, no pensemos mañana, preparémonos ahora, porque ese Dios que está ahora con usted y conmigo también va a estar mañana. Pero yo me preparo hoy, porque si no mañana me voy a empezar a preparar mañana. Escúcheme, y el problema no espera, la situación no espera, viene y toca su puerta, toca su vida. Y por eso, como lo pilla despreparado, es que usted se aflige, es que usted empieza a pensar lo que no tiene que pensar, en vez de guardar su corazón, guardar su mente y guardar lo que piensa allí también. ¿Sí? Pero cuando usted está preparado, escúcheme, esta palabra está allí en su vida. Entonces aquí Jesús nos habla claramente, porque aquí no dice quizás, sino que aquí Jesús dice, o Jesús nos está hablando una verdad que nos debe tener preparado, porque las aflicciones vienen para todos. Porque no existe un ser humano en esta tierra que no esté cargando alguna carga, algún problema o algún tipo de desafío. No hay ninguno que no esté cargando algo así. ¿Por qué? Porque Dios no prometió que no tendríamos problemas o aflicciones, sino que lo que el Señor nos prometió, escúcheme, es su presencia constante en nuestras vidas. Yo estoy con vosotros, dijo Jesús, hasta el fin del mundo. Una presencia constante, no que no tendríamos problemas. Por eso Él dijo, pero confíen, dijo. Yo he vencido al mundo, o sea, yo siempre voy a estar con ustedes. Porque si Él venció y muere en usted, usted también vencerá. Por eso que en Cristo somos más que vencedores. Por eso de toda cosa guardada, guardemos nuestra mente, guardemos nuestro corazón. Y por sobre todo, cuidemos nuestros pensamientos, porque ellos controlan su vida y la mía. Póngase en pie, por favor. ¿Llegó con un problema usted el día de hoy? ¿Llegó con una situación el día de hoy? Entonces esta palabra, escúcheme, de eso que usted trae guardado, si le va a traer bien, si eso a usted lo levanta, lo anima, lo fortalece, si eso a usted lo está empujando a avanzar en fe, a creer cada día más en Dios, consérvelo y declárelo sobre usted cada día y cada vez que pueda. Pero si llegó con algo que lo está deteniendo, con algo que lo está llenando de duda, con algo que lo está llevando a la incredulidad, si llegó con algo que lo está llevando a esperar algo que ni siquiera Dios tiene preparado para usted, sáquelo.
Sáquelo, ¿sabe por qué? Porque Job en el capítulo 3, verso 25 dijo, lo que yo pensé, lo que yo temía, lo que yo creía, eso fue lo que me aconteció, eso fue lo que me sobrevino. ¿Y por qué le vino eso a Job? ¿Por qué vivió eso? ¿Sabe por qué? Porque él llevó su vida a través de ese temor a eso. Él dice claramente, lo que yo temía, aquello que yo le tuve miedo, eso fue lo que me aconteció. O sea, había algo que no tenía que pensar Job, tenía que guardar su corazón. Dios, cuando va Satanás, le dijo, ¿de dónde viene? De rodear la tierra. ¿Has visto a mi siervo Job, siervo fiel, prudente? Bueno, Dios dando testimonio de él. Y él abriendo su corazón para dejar entrar dudas, sacrificio, holocausto, cada mañana por si sus hijos se portaban mal, estaban en pecado, para que no les pasara. Tenía miedos. Tenía miedo. ¿Y sabe por qué? Job lo dice en el verso 38, capítulo 38. Porque él muchas veces lo conocía como muchas veces también lo conocemos nosotros. Solo a través de lo que predica el pastor. Job dijo, de oídas te había oído. Pero cuando conoció a Dios, cuando realmente aprendió a confiar en Él, escúcheme, de aquel que usted y yo hablamos, que Job, la fe de Job, aprendió a confiar cuando tuvo una experiencia con Él, cuando tuvo que entrar a tierra ajena. ¿Sabe dónde lo conoce? En un torbellino. Ahí conoció realmente a Dios cuando se empezó a rascar. Dice que tenía una sarna que se rascaba con un ladrillo. Ahí recién empezó a conocer verdaderamente a Dios. Y Dios se le reveló y le dio a entender, escúcheme, el proceso que él había pasado. Por eso cuando él se le revela a Dios, conoce a Dios, ¿qué es lo que hizo Dios? Todo lo que era imposible, lo que él veía perdido, lo que era imposible recuperar, Dios se lo restituye 2 veces más, dice la Biblia. Entonces hay algo que está esperando por usted, ¿o no? Hay algo, a lo mejor usted llegó, cree perdido, cree que no funcionó, cree que no va a pasar, un sueño, no sé, lo que sea. Dios tiene el poder de restituir. Dios tiene el poder de acercar lo que está lejos para nosotros. Dios tiene el poder de cambiar, de sanar, de transformar, de hacer algo, hermano, que humanamente para nosotros es imposible poder siquiera, escúchame, hasta imaginarlo, Dios lo puede hacer. Pero necesitamos, usted y yo, guardar nuestro corazón para lo que Dios quiere y no para las situaciones que nos tocan enfrentar, porque todos los días enfrentaremos situaciones. De repente nosotros nos quejamos por tantas cosas y en vez de, escúcheme, de guardar nuestro corazón y sacar lo que realmente debemos atesorar, a veces sacamos cosas que no agradan a Dios, que no bendicen a quienes las sacamos, ni tampoco van a traer un buen resultado para nosotros que las hablamos. Mejor guardemos nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque así estará guardada nuestra mente, nuestros pensamientos, y ya esos pensamientos no van a llevar a nuestra vida donde Dios no quiere. Que fue más o menos lo que le pasó a Israel cuando llegan a tierra ajena. Sus pensamientos, su forma de pensar. Por eso Dios les dijo, sus caminos no son mis caminos, tus pensamientos, le hablaba el pueblo. No son mis pensamientos, pero el pueblo, dale con buscar hacer lo que quería. ¿Y sabe lo que trajo como consecuencia esas decisiones del pueblo? Los metió en una tierra que Dios no tenía. Por eso Dios le dice, escúcheme, le dice, y se levantará, le dice, un príncipe. Dice que irrumpirá, que los sacará de ahí. ¿Pero cuándo? Cuando el pueblo aprendiera y reconociera que se había alejado de Dios. Por eso cuando llegan a Babilonia dice que hasta sus instrumentos colgados ya no querían cantar, no querían adorar a Dios, alabar a Dios. Imagínense cómo estaba el pueblo, espiritualmente hablando. Y no colgaron su instrumento porque llegaban cautivos. Es porque ya no estaba esa pasión en ellos. Acuérdense que fue en Babilonia cuando Dios le dice, no, multiplíquense, crezcan en número. Levanten casa en la cautividad, porque Dios nunca dejó de estar con ellos. Nunca, por eso dijo, irrumpirá y los sacará y abrirá la puerta y pasará Él y pasarán ustedes también por ella. Porque Dios nunca los dejó solos. Nunca te ha dejado solo. Nunca Dios te ha dejado solo. Sino que Dios estuvo con ellos ahí en Babilonia. En medio de tu problema Dios también está contigo. En medio de la situación que enfrentas Dios también está ahí. Sí, Dios también está ahí. Está esperando que tú puedas
tú puedas entenderlo, puedas verlo a través de lo que estás viviendo, que puedas verlo, que puedas reconocerlo. Porque cuando tú reconoces, Él irrumpe y se abre la puerta que se cerró. Se cortan esas ataduras que a lo mejor de alguna manera no han venido a atar. Cuando tú y yo reconocemos a Dios, Él pasa y dice que Jehová, y Jehová será nuevamente su líder, su Dios. Porque esa historia de Babilonia, de la palabra que le da Miqueas al pueblo, no termina en la cautividad, termina en la libertad. Porque nunca, escúchame, nunca Dios te va a meter en algún lugar o va a permitir que algo pase si Él no tiene preparada una salida para eso. Nunca. Nunca Dios va a permitir que usted esté ahí sin que Dios tenga ya preparado algo para usted. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. A darle gracias al Señor por esta enseñanza. Cómo permanecer firme en la confianza en Dios, guardando tu corazón. Mira, tan simple. Le dije tantas cosas para hablarle de un verso. Guardar tu corazón, porque si guardas tu corazón, tu mente está guardada, tus pensamientos están bajo el control de lo que Dios tiene para tu vida. Usted es el guardián de su mente. Usted es el guardián. Señor, guarda mi mente. No, tú eres el guardián de tu mente. Por eso Pablo nos enseña, si hay algo bueno, digno, de buen nombre, de alabanza, en esto piensen. Nosotros tenemos la llave de nuestra mente.